La paradoja del chimpancé es un libro escrito por Steve Peters, un psiquiatra británico, que explora la compleja interacción entre las emociones humanas y la razón, utilizando una metáfora única para entender cómo funciona la mente. En este libro, Peters introduce una teoría sobre cómo las personas enfrentan el conflicto interno entre sus impulsos emocionales y sus pensamientos racionales, los cuales representan dos aspectos diferentes de nuestra mente. A través de la idea del chimpancé y el humano, el autor ayuda a comprender cómo se originan nuestras reacciones emocionales y cómo podemos manejar la influencia del chimpancé en nuestra vida cotidiana. A continuación, se presenta un resumen detallado de los conceptos clave del libro, con el propósito de explicar cómo podemos aprender a vivir de una manera más equilibrada y tomar decisiones más racionales, a pesar de las emociones que nos arrastran. 1. La metáfora del chimpancé. Steve Peters utiliza la metáfora del chimpancé para ilustrar cómo la mente humana está dividida en dos partes que interactúan constantemente: el chimpancé y el humano. El chimpancé representa la parte emocional, instintiva e impulsiva de la mente, mientras que el humano representa la parte racional, lógica y pensante. El chimpancé se caracteriza por la toma de decisiones rápidas y emocionales, basadas en instintos de supervivencia y deseos inmediatos. Es como un animal primitivo que actúa sin pensar en las consecuencias a largo plazo, guiado por el impulso y el deseo de gratificación instantánea. En cambio, el humano es la parte racional de nuestra mente, aquella que es capaz de pensar a largo plazo, reflexionar sobre las decisiones y considerar las consecuencias de nuestras acciones. Peters propone que, aunque todos tenemos una parte racional, el humano, el chimpancé también está muy presente en nuestras vidas y tiene una influencia significativa en nuestras emociones y comportamientos. El chimpancé se activa cuando estamos bajo estrés, ansiedad, frustración o cuando nuestras emociones nos desbordan. A menudo, el chimpancé reacciona de manera impulsiva e irracional, lo que nos lleva a tomar decisiones que no son coherentes con nuestros valores o intereses a largo plazo. 2. El conflicto entre el chimpancé y el humano. El conflicto entre el chimpancé y el humano, como explica Peters, representa una de las luchas más fundamentales dentro de la psique humana. En este escenario, el chimpancé simboliza las emociones, los impulsos y los deseos inmediatos, mientras que el humano es la parte racional, lógica y capaz de tomar decisiones pensadas a largo plazo. Este enfrentamiento constante se manifiesta en nuestra vida diaria, donde la mente humana tiende a buscar soluciones rápidas y satisfactorias, guiadas por los impulsos emocionales del chimpancé, en lugar de detenerse a reflexionar de manera objetiva y lógica. Este conflicto se intensifica cuando las emociones nos dominan, llevándonos a actuar sin pensar en las consecuencias, lo cual puede generar una desconexión entre lo que sabemos que debemos hacer y lo que realmente hacemos. Este enfrentamiento, aunque natural, tiene efectos profundos en nuestra vida. Las emociones, si bien son fundamentales para nuestra supervivencia y para la adaptación a situaciones de estrés, pueden resultar perjudiciales cuando no se gestionan adecuadamente. El chimpancé, que es esencialmente reactivo y rápido, toma decisiones basadas en el deseo de evitar el dolor inmediato o de obtener placer rápido. Esto puede llevarnos a actuar de manera impulsiva, sin tener en cuenta los efectos a largo plazo. Por ejemplo, ante una situación de estrés, el chimpancé puede incitarnos a tomar una decisión como gritar a alguien, comer en exceso o evitar enfrentar un problema, lo que puede producir más complicaciones más adelante. El impacto de este conflicto puede ser especialmente evidente en nuestras relaciones interpersonales. Las reacciones emocionales impulsivas del chimpancé a menudo resultan en conflictos o malentendidos con los demás. Cuando el chimpancé toma el control, actuamos desde el miedo, la ira o el deseo de evitar el dolor, lo que puede hacernos tomar decisiones que afectan negativamente nuestras relaciones. Estas reacciones no solo generan tensión, sino que también pueden tener consecuencias duraderas, como el distanciamiento de personas importantes o la ruptura de relaciones. La incapacidad de equilibrar las emociones con la razón puede también generar frustración interna, ya que nos damos cuenta de que nuestras acciones no están alineadas con nuestros valores más profundos. Además, el control insuficiente del chimpancé puede desencadenar problemas a largo plazo en nuestra salud mental y emocional. El estrés crónico, la ansiedad y la depresión son algunas de las condiciones que pueden surgir cuando la parte emocional de nuestra mente toma el mando sin la guía del humano racional. Estos problemas no solo son el resultado de tomar decisiones impulsivas, sino también de una incapacidad para manejar las emociones de manera saludable. El chimpancé, sin la intervención de la parte racional, puede llevarnos a alimentar pensamientos negativos, perpetuar patrones de conducta destructivos y bloquear nuestra capacidad de encontrar soluciones más adaptativas a los problemas. Comparte con ese amigo al que crees que le puede servir y coméntanos qué te está pareciendo este video. 3. El manejo del chimpancé. Una de las ideas clave del libro es cómo
cómo manejar el chimpancé. Aunque no podemos eliminarlo por completo, sí podemos aprender a gestionarlo y a tomar el control de nuestras reacciones emocionales. Peters sugiere que, para manejar el chimpancé, es necesario reconocer cuándo está activado y entender sus deseos e impulsos. La clave para controlar al chimpancé es desarrollar una mentalidad de humano. Esto implica tomar conciencia de nuestros pensamientos y emociones, ser conscientes de las reacciones impulsivas y entender cómo influyen en nuestras decisiones. Cuando sentimos que el chimpancé está tomando el control, podemos aplicar técnicas específicas para calmarlo y redirigirlo hacia una respuesta más racional y reflexiva. Algunas de las estrategias que Peters propone incluyen el autodiálogo, la respiración profunda, el uso de afirmaciones y la práctica de la autocompasión. Además, también sugiere la importancia de tener un plan de acción para situaciones estresantes, lo que nos permite estar preparados para manejar las emociones antes de que nos desborden. 4. El enfoque práctico para controlar las emociones. A lo largo del libro, Peters ofrece una serie de herramientas prácticas para gestionar las emociones de manera efectiva. Estas herramientas están diseñadas para ayudarnos a reconocer cuándo el chimpancé está tomando el control y cómo podemos reorientar nuestra mente hacia un pensamiento más racional y centrado. Entre las técnicas que el autor sugiere se incluyen: identificar los pensamientos automáticos. Peters nos anima a ser conscientes de los pensamientos automáticos que surgen en nuestra mente, especialmente aquellos impulsados por el chimpancé. Estos pensamientos pueden ser irracionales y negativos, y es fundamental reconocerlos antes de que nos afecten. Reemplazar los pensamientos negativos. Una vez que hemos identificado un pensamiento negativo, es importante reemplazarlo por uno más positivo y realista. El autor destaca la importancia de tener una mentalidad más flexible y optimista. Cuidar el cuerpo. El estado físico de nuestro cuerpo también influye en el estado emocional de nuestra mente. El ejercicio regular, una dieta saludable y suficiente descanso son fundamentales para mantener el equilibrio emocional y reducir el estrés. Tener un propósito claro. Peters enfatiza que tener un propósito claro en la vida nos ayuda a tomar decisiones más alineadas con nuestros valores y objetivos a largo plazo. El chimpancé tiende a tomar decisiones impulsivas basadas en el momento, pero tener un propósito nos proporciona una guía para tomar decisiones más coherentes. 5. El chimpancé y las relaciones interpersonales. El manejo del chimpancé no solo es crucial en la toma de decisiones individuales, sino también en las relaciones interpersonales. Las emociones que nos arrastran, especialmente en situaciones de conflicto o estrés, pueden afectar profundamente nuestras interacciones con los demás. El chimpancé, en su naturaleza impulsiva, puede generar reacciones exageradas o incluso destructivas en las relaciones personales. Peters sugiere que, en las relaciones, es esencial ser consciente de cómo el chimpancé puede influir en nuestras emociones y respuestas. Las reacciones impulsivas, como la ira, la frustración o la tristeza, pueden dañar las relaciones si no se manejan adecuadamente. El autor aconseja practicar la escucha activa, el respeto mutuo y la empatía para manejar de manera más efectiva las emociones en las relaciones. Además, Peters sugiere que debemos aprender a establecer límites saludables en las relaciones, lo que implica saber cuándo decir no y cuándo priorizar nuestras propias necesidades emocionales sin sentir culpa. El chimpancé puede ser muy sensible al rechazo, por lo que aprender a manejar esta emoción de manera saludable es crucial para mantener relaciones equilibradas y satisfactorias. 6. La importancia de la autocompasión y el autocuidado. Una de las lecciones más importantes del libro es la necesidad de practicar la autocompasión y el autocuidado. Peters destaca que la autocompasión es esencial para manejar el chimpancé de manera efectiva. Cuando somos amables con nosotros mismos y nos tratamos con respeto, estamos mejor equipados para manejar las dificultades emocionales y los desafíos de la vida. La autocompasión nos permite reconocer nuestras imperfecciones sin castigarnos, lo que reduce el poder del chimpancé en nuestra mente. El autocuidado, por su parte, es fundamental para mantener un equilibrio emocional. Peters insiste en que cuidar de nuestra salud física, mental y emocional es esencial para manejar el estrés y las emociones de manera efectiva. Practicar el autocuidado también implica saber cuándo pedir ayuda y apoyarse en otras personas cuando sea necesario. En conclusión, La paradoja del chimpancé de Steve Peters ofrece una visión profunda sobre cómo gestionar las emociones y los impulsos en nuestra vida diaria. El libro proporciona herramientas prácticas y estrategias para reconocer y manejar el conflicto interno entre el chimpancé y el humano, ayudándonos a tomar decisiones más racionales y equilibradas. A través de la metáfora del chimpancé, Peters nos invita a comprender nuestras emociones y a aprender a vivir de manera más consciente y auténtica, tomando el control de nuestras respuestas emocionales y mejorando nuestras relaciones con los demás. La obra es una guía accesible y útil para cualquier persona que quiera mejorar su bienestar emocional y psicológico.
Al aplicar los principios del libro podemos encontrar la paz interior, reducir el estrés, mejorar nuestras relaciones y tomar decisiones más sabias y alineadas con nuestros valores. Una obra maestra para la mente humana. Suscríbete porque te traigo 2 libros más que te van a encantar: El código de la manifestación de Raymond Samson y La trampa del miedo de Thibaut Meurice.